Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. La situación en Venezuela es cada vez más crítica. La gente se está muriendo de hambre, la tiranía de Maduro está matando a los manifestantes. Ante esto, la reacción internacional pues es cada vez más fuerte. Vemos cada vez más sanciones económicas y comunicados de rechazo por parte de diferentes países. Pero Estados Unidos ha ido un paso adelante. Donald Trump ha dicho que su gobierno está considerando una intervención militar. Después de esas declaraciones se ha suscitado todo un debate sobre si es conveniente o no una intervención de Estados Unidos en Venezuela. En nuestro podcast de hoy enfrentamos dos puntos de vista. Por un lado tenemos a Jorge García, él es máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad de Rey Juan Carlos III en España y defiende algún tipo de intervención de Estados Unidos en Venezuela. De otro lado tenemos a Ángelo Flores, él es internacionalista con estudios en Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo en Suecia y nos cuenta por qué está en contra de cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ángelo, buenos días y bueno, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Empiezo preguntándote a ti. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, dijo esta semana que su gobierno estaba considerando o que no descartaba la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. ¿Qué piensas tú de esa posibilidad y pues del debate que se ha abierto al respecto? Hola Vanessa, hola Jorge. Hola, saludo también a los oyentes del Pan Am Post. Bien, yo creo que sería inconveniente porque traería más costos que beneficios para todos los sectores que estarían envueltos en una intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Por supuesto, es necesario que los venezolanos salgan del lastre de la dictadura de Maduro, pero creo que una intervención de Estados Unidos primero le daría combustible al chavismo, le daría una especie de espíritu de víctima, de victimismo, y le daría una fuerza patriótica. Se convertiría en un frente, digamos, nacional para todos los que estén en contra de lo que ellos denominarían una ocupación extranjera. También le daría combustible a la vieja izquierda latinoamericana que tan acostumbrada está al victimismo, ¿no? Entonces, me imagino que en unos 10 años saldrían movimientos reivindicando el legado de Chávez, el legado supuestamente patriótico de Maduro, y finalmente también sería inconveniente para los Estados Unidos, implicaría un costo alto para los contribuyentes de Estados Unidos que tendrían que pagar esa intervención. Y por supuesto, en costo humano también sería bastante alto, sería un costo alto para sus vecinos, para Colombia, para Brasil, y por lo tanto creo que es inconveniente, aunque por supuesto apoyo el fin de la dictadura en Venezuela. Listo, Jorge, buenos días para ti también. También muchas gracias por estar. Buenas noches. Sí, bueno, Jorge, te traslado la pregunta a ti. ¿Qué piensas de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? A ver, varias cosas. A mí me parece bien, es decir, yo lo primero de todo, y sé que puede resultar un poco paradójico, ¿me oís bien, no? Perfecto, te escuchamos. Vale. Sé que puede ser un poco paradójico. Yo en última instancia defiendo una anarquía o lo más próximo a ella, que es que el Estado sea mínimo o incluso que desaparezca, ¿no? Pero evidentemente eso no implica que tengamos que comportarnos como si existiese tal anarquía. Es decir, el aislacionismo radical de algunas personas creo que no tiene mucho sentido, porque mientras que hay gente que se está aislando, los estatistas y los enemigos del comercio van avanzando, ¿no? Y al final, cuando hayan acabado con todos, irán a por ti. Entonces, ¿qué haces, no? Entonces, en ese sentido, defiendo desmontar el Estado poco a poco, y lo que está pasando en Venezuela y el proceso de la intervención sería que un Estado más liberal o menos tiránico, vamos a decir, desmontase o ayudase a desmontar a otro, que sí que es más tiránico, como es el caso de Venezuela. ¿Por qué creo que tiene que pasar? Pues creo que tiene que pasar porque si no ocurre ahora, mucho me temo que va a haber otra Cuba en América Latina durante 70, 80 años. Y además, ya no solo que haya otra Cuba, sino que va a tener incluso más poder o poderío económico por el tema del narcotráfico, ¿no? Porque ya no solo es que es una dictadura, sino que es un narcoestado, ¿no? Entonces, creo que el momento es ahora, y por desgracia el ejército
venezolano no está con el pueblo, como sí que pasó, por ejemplo, en Rumanía con Ceausescu, que al final el ejército se puso de parte del pueblo. Entonces, en este caso sí que creo que una intervención extranjera no sería descabellada. De todas formas, y con respecto a lo que se ha dicho de los costes y tal, esa intervención no tiene por qué ser necesariamente directa, es decir, no tiene por qué ser necesariamente que los marines estén andando por Caracas. Hay otros tipos de métodos para llevarla a cabo y que sean eficaces, y hay otro tipo de métodos para dañar muchísimo al régimen de forma eficaz y que implique una intervención, pero que no sea una intervención tan erosionadora, por así decirlo, o tan directa. Claro, Ángelo, te quería preguntar respecto a tu posición, si uno se pone a analizar la situación en Venezuela, que es un poco también lo que hablaba Jorge, es muy difícil porque, digamos, una de las luces que se podrían esperar, una de las salidas que se podrían esperar es lo de las fuerzas militares, pero hasta el momento muchos venezolanos, por ejemplo, se quejan de que sí, han salido videos como brotes, rumores de que hay una división al interior de las fuerzas militares, pero no se ha hecho nada, no han hecho nada al respecto. Entonces, si no vemos, digamos, una salida clara, ¿a ti no te parece muy, no sé, iluso esperar una salida pacífica o qué tipo de salida? Porque muchos lo que dicen es, bueno, la única salida que vemos en este momento que no vaya a durar años, pues es una intervención o la ayuda, como decía Jorge, de Estados Unidos. Entonces, ¿no te parece un poco iluso esperar que sucedan otras cosas o cuál es la salida que tú ves, por lo menos en un corto plazo? Vale, en principio, cuando me preguntaste por las intervenciones, yo pensaba que te referías estrictamente a intervenciones militares, pero no, yo no defiendo el aislacionismo, defiendo simplemente una intervención no militar, es decir, hay sanciones diplomáticas, económicas, sociales, y creo que eso no, pero, podría... Ángelo, perdóname, o sea, no sería una sanción, sino intervenir. Ahora, lo que pasa es que hay diferentes grados de intervención, ¿no? O sea, una cosa es como que llegue a Estados Unidos y se quede ahí, otra cosa es que sucediera, por ejemplo, lo que sucedió en Panamá. Entonces llegan los estadounidenses, digamos, se llevan a Maduro y bueno, dejamos que ellos arreglen entre sí, pero sí sería una intervención ya en diferentes grados. No sé si tú admitas alguno de esos grados de intervención que es diferente a una sanción. No, sigo sin creer que creo que las sanciones podrían surtir más efecto, y creo que la comparación con Cuba no es muy precisa, porque Cuba se mantuvo gracias al régimen soviético y frente a la promesa de los Estados Unidos de no continuar o no intervenir militarmente a Cuba. Creo que Venezuela es diferente y además pues Venezuela tiene una tradición democrática mucho más profunda que la cubana. Creo que en cualquier momento los militares podrían dar también un golpe o cambiar la situación o simplemente retirarle el apoyo a Maduro. Que no haya sucedido en este momento no quiere decir que deje de suceder, ¿no? O que no vaya a suceder en ningún momento. Yo sí apoyaría unas sanciones diplomáticas y económicas más firmes, aislar muchísimo más al régimen venezolano, como sucedió, por ejemplo, con la caída del régimen sudafricano. Es decir, cuando bloqueas a un país, efectivamente cae, y creo que por esos medios Venezuela y el régimen venezolano pues puede caer. Jorge, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Y te quería preguntar, ¿tú crees que hay una posibilidad de lo que dice Ángelo, de que sanciones, por ejemplo, económicas puedan hacer que caiga Maduro y pues todo su séquito? No, en absoluto, porque, vamos a ver, los políticos de Venezuela no son idiotas, ellos saben perfectamente que si ponen precios máximos va a haber escasez. Lo que pasa es que a sabiendas de ello lo hacen precisamente para que haya escasez y así poder controlar los pocos recursos que quedan. Es decir, una sanción económica a Venezuela solo dañaría más aún al pueblo venezolano. Los líderes venezolanos son narcotraficantes y eso se sabe, y ganan millones de millones con el tema de la droga. Es un narcoestado, entonces da igual todas las sanciones económicas que les puedan poner porque tienen dinero de sobra. Ni siquiera quitarles los bienes en Estados Unidos les va a disuadir de la idea de no ser dictadores, sino que al revés, es una cuesta en pendiente que les lleva más aún a radicalizarse, ¿no? Porque es como que ya no tienen otra alternativa que ser dictatoriales totalmente, porque se les van cerrando los flecos por otros lados, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no creo que sea un régimen que vaya a caer solo
por ninguna sanción, y creo que la forma de acabar con este régimen es una revolución violenta que acabe con la cúpula del gobierno chavista. En ese sentido, como digo, creo que es necesaria una intervención. No tiene por qué ser una intervención directa, puede ser como lo que hicieron en Panamá. Y luego sobre las cosas que se han dicho, sobre lo de que no tiene que hacerse por el victimismo de la izquierda americana. Mira, la principal estrategia del socialismo, vamos a decir, porque no me gusta llamarlo izquierda o derecha, porque la derecha también es socialista, como son los nazis. La principal estrategia del socialismo es la propaganda y el marketing, porque no tienen ideas fijas, es gente que va saltando, de hecho, de ideas. Se les ha acabado el discurso de la lucha de clases, y como ya no tiene sentido, porque a día de hoy, en el siglo XXI, todo el tema de la alienación nunca ha sido más falso, debido a que gracias al capitalismo la alienación ya no es algo que se esté dando, sino que tú puedes acceder a muchos múltiples trabajos. Han saltado de esa idea de la lucha de clases a una idea de luchas raciales o de luchas de género o de luchas feministas. Es decir, que son prácticamente marketing. Entonces, tanto si se les dejase caer o si se les intentase dejar caer de forma controlada con sanciones, como se les atacase de una forma directa, el hecho es que van a reivindicar la imagen de Chávez sí o sí. Es decir, la imagen de Allende la reivindican ahora con la excusa de que le atacó Pinochet, pero también la reivindicarían si Allende hubiese puesto un régimen tiránico, no hubiese sido atacado por Pinochet. Entonces, a mí, el que no se deba hacer nada porque eso fomenta el victimismo de la izquierda no me parece una excusa. La izquierda siempre va a ser victimista. Y de hecho, el principal juego de la izquierda es ser victimista. Primero se hacen víctimas de la... Un segundo. Primero se hacen víctimas de la pobreza, ahora se están haciendo víctimas del racismo o del machismo o de la xenofobia o de cualquier otro tipo de fobia que haya. Entonces, no es una excusa. Y luego sobre el coste económico. A ver, aquí hay varios tipos de costes. Evidentemente, la cuestión de coste ya no solo es monetaria, sino que también implica otro tipo de coste, y es el daño a futuro que pueda generar. Y creo que hay que compararlos. Es cierto que el coste económico de una intervención militar en Venezuela pues es algo que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que si Venezuela se desarrolla como una dictadura durante más de 70 años, primero, va a atacar los intereses del libre mercado, lo cual va a afectar sin duda alguna a empresas, emprendedores y ciudadanos de todo el hemisferio occidental. Punto número uno. Punto número dos, no se van a quedar ahí. Al igual que Cuba fomentó la creación de Venezuela y Venezuela está intentando que en España surja lo mismo con partidos como Podemos, que se sabe que que apoyan directamente el régimen castrista y el régimen venezolano, van a hacer lo mismo con otros países a la región, ya sea México, ya sea intentar una revolución en Puerto Rico contra Estados Unidos, ya sea X. Y eso, de nuevo, va a poner en peligro la libertad y los derechos de los ciudadanos del hemisferio occidental. Entonces, en este tipo de casos, yo creo en la defensa propia anticipada. Si a ti alguien te dice que te va a matar, y evidentemente no es una amenaza creíble, atacarle pues puede ser excesivo. Si a ti alguien te dice que te va a matar y te está poniendo una pistola en la cabeza y tú le puedes disparar antes, tienes el derecho de hacerlo, en mi opinión. Y es un símil bastante parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sabemos de sobra y tenemos 200 años de experiencia desde que se escribió el Capital, que los socialistas, ya sean nazis en el caso de que sean nacionalistas o ya sean marxistas en el caso de que sean internacionalistas, no paran. Van hasta conseguir sus objetivos y que tienen objetivos finalistas que son acabar con todo aquel que no piense como ellos. Entonces, si se deja que exista un país de este tipo cerca de otro que sea totalmente liberal o que sea totalmente occidental, y no se le hace nada con la excusa de, bueno, ya se caerá solo, yo, a mi juicio, creo que eso es un peligro grandísimo. Y creo que es una amenaza que hay que arrancar inmediatamente de raíz. Y como digo, ese para mí es un coste muchísimo mayor. Y evidentemente es un coste a largo plazo, no un coste a corto plazo como puede ser una invasión. Es un coste a largo plazo muchísimo mayor y muchísimo más peligroso que lo que pueda costar una invasión.
teniendo en cuenta además, como he dicho, que esa intervención militar americana no tiene por qué ser directa en el sentido de desplegar la Quinta Flota o los Marines. Puede ser perfectamente un equipo de los Navy SEALs que vayan al Palacio de Miraflores, cojan a Maduro como hicieron con Panamá, lo lleven a la Corte Penal Internacional, o mejor aún, lo juzguen en Estados Unidos por narcotráfico, y que la CIA, el FBI no, pero la CIA o la NSA se dediquen a proporcionar armamento a los rebeldes venezolanos para que acaben con el régimen tiránico. Entonces, creo que es un coste muchísimo menor. Y creo que si no se hace ahora, va a haber 70 años más de otra nueva dictadura en América Latina, como ha pasado con Cuba. Ángelo, bueno, quisiera darte el paso para que cierres y le respondas un poco a lo que nos acaba de decir Jorge, y además preguntarte, y también va por el lado de el punto que señala Jorge sobre que le da paso a que durante muchos años se pueda quedar la dictadura en el poder, y es que evidentemente las consecuencias de las que tú has hablado, del victimismo, de que lo puedan utilizar a su favor, pues van a suceder. Sin embargo, es que estamos hablando de una gente que está muriendo del hambre en Venezuela, que no tiene tiempo para esperar. Estamos hablando, por ejemplo, de, no voy a hablar de los libertarios en general, porque como en toda parte seguramente hay diferentes ramas de libertarios, pero por ejemplo están estos chicos de la Resistencia, está Roderick Navarro, que está en este momento en Bogotá porque ya le expidieron una orden de captura, y estos chicos lo que dicen es: somos libertarios, apoyamos intervención, porque es que la gente se está muriendo de hambre. Entonces, un poco de eso, cómo conciliar eso de ok, sí va a tener consecuencias negativas, pero es que estamos en una situación de emergencia. Y bueno, te doy paso para que cierres y le contestes también a Jorge. Bien, yo creo que la intervención militar en Panamá no fue indirecta, fue directísima. Uh-huh. Y una entrada del ejército de Estados Unidos para remover a un presidente narcotraficante y criminal y tal, pero fue directo. Yo creo que ejemplos de intervencionismo de Estados Unidos en otros países que ha fracasado hay muchísimos, ¿no? Sin decir que Estados Unidos sea un imperio del mal y nada de eso. Yo creo que la influencia de los Estados Unidos es positiva en el mundo, tremendamente positivo. Ha sido el garante de la democracia liberal, el capitalismo, pero el intervencionismo militar ha fracasado, como por ejemplo lo ha mostrado gente como Ron Paul, ¿no? Es cuestión de revisar lo que pasa en Irak, por ejemplo, es cuestión de revisar lo que pasa en Afganistán y ver cómo una intervención militar con objetivos, digamos, positivos y nobles puede terminar desestabilizando más la región y terminar de destruir el país. Entonces, si uno quiere evitar el coste humano producto de una guerra, si uno quiere evitar precisamente otra catástrofe humanitaria, incluso peor, porque cualquier guerra implica una catástrofe humanitaria, es mejor no intervenir militarmente, no desplegar tropas en un país cualquiera que este sea, y pues evitar ese coste humano. Ahora, si el régimen sigue radicalizándose y intenta invadir otro país o extender militarmente su influencia sobre otros países, ahí sí se puede hacer una intervención militar, incluso con el apoyo de la ONU, con el apoyo de la OTAN. Pero en este momento creo yo que sería costoso, incluso moralmente, para los Estados Unidos. Fíjense la imagen que había de Estados Unidos en el mundo árabe, en el mundo musulmán, con respecto a las intervenciones en Irak, con respecto a las intervenciones en Afganistán. Y creo yo que estos radicalismos islámicos se han nutrido de eso, ¿no? De la ocupación extranjera, del espíritu de creer que los Estados Unidos es un imperio de cruzados y que quiere intervenir militarmente por el hecho de que le gusta intervenir militarmente. Creo yo que no es una buena estrategia derrocar militarmente con tropas a Maduro. Incluso podría ser mejor, o sea, apoyar un golpe militar, apoyar a los militares en Venezuela, pero una guerra en Venezuela creo que no resolvería el problema, incluso crearía otros nuevos. Yo me imagino que en caso de invasión militar de parte de los Estados Unidos a Venezuela, se crearán grupos de voluntarios radicales en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en muchos otros países, y estos señores podrían librar una guerra de guerrillas no solamente en Venezuela, sino en otros países, en otros varios países. Entonces creo yo que no es una estrategia muy adecuada esta intervención militar.
Ángelo, Jorge, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Con gusto. Espero que hayan disfrutado nuestro podcast de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.